Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino. Bienvenidos a esta emisión especial de Telecreativa. En la madrugada del 3 de enero se produjo la invasión de los Estados Unidos, invasión aérea terrestre de los Estados Unidos a Venezuela. La idea era, y la idea fue eh, capturar al presidente Maduro y en ese momento a su esposa que se encontraba junto a él antes de que pudieran ingresar a un lugar blindado donde no los podrían haber capturado, pero dicen otros que en segundos hubiesen pasado esa puerta blindada. Eso dice las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. El saldo fueron varios muertos, todavía no contabilizados, no hay conexión periodística convincente para nosotros de lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos, ni los Estados Unidos han dado una cifra real de lo que sucedió, es decir, en cuanto a heridos y muertos que sucedió allí en Venezuela. El operativo que era encontrar al presidente en su lugar lo obtuvieron, el objetivo se cumplió. Y hasta aquí la crónica de los sucesos que todos conocemos y que ahora vamos a analizar aquí en Telecreativa. Para ello tenemos en pantalla a Juan Pablo Lolé, el embajador Juan Pablo Lolé, que tiene un análisis mucho más claro, quizás con mucho más información de la que podemos obtener nosotros, debido a los distintos canales diplomáticos que él se ha comunicado, y a Jorge Chío, nuestro amigo y periodista, que también ha querido ser partícipe de este análisis aquí en Telecreativa. Juan Pablo Lolé, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alberto por la invitación y un saludo especial a Jorge también. Jorge Chío, ¿cómo estás? Hola Alberto, hola Juan Pablo, gracias por convocarme también en un tema tan sensible, no solo para los venezolanos, sino que, bueno, ya lo va a explicar mucho mejor Juan Pablo, sino que involucra a toda la región, ¿no? Así que pienso que es un tema súper importante y sensible a la vez. A ver, Juan Pablo, eh, mucho se ha dicho, hemos obtenido información de distintas fuentes que el presidente venezolano, que se encuentra en estos momentos detenido en los Estados Unidos y enjuiciado, tenía una posibilidad de que el gobierno turco lo recibiera. Había allí desde el 22 de diciembre al 31 de diciembre, había en el aeropuerto internacional, allí en Venezuela, dos aviones turcos que estaban dispuestos a trasladar al presidente Maduro y a su esposa hacia Turquía, a un lugar que dicen que estaría o hubiese estado en un lugar fortificado y allí pasar, este, así tener una estadía, pero parecía ser que no pudo ser por dos razones. Una, que no se lo permitió el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas, y el otro, el Círculo de Hierro, que tampoco quiso que abandonara Venezuela el presidente Maduro. Digo, ¿cuál de estas versiones te pudo haber llegado o qué conocimiento tenés de esto? Bueno, yo tengo la versión más genérica, que es que esa opción estaba dada, que objetivamente no fue tomada. No tengo información respecto de las restricciones que estás invocando, pero bueno, eso Bueno, eso forma es, parte. esto es un análisis, ¿no? De Sí. distintas fuentes de información que le llegan a uno y uno, bueno, no es Yo que yo creo, la vuelco como reales, sino que hubo ahí un manejo. la historia de los dictadores
no es una historia de consenso ni tampoco de aprobaciones. Me parece que lo que está ocurriendo en el siglo XX y el siglo XXI, que los dictadores en general son depuestos por traiciones o son depuestos por asesinatos o muerte. Acá hay un hecho nuevo que sí hay que resaltarlo, que es que Estados Unidos, en una acción de extrema tecnología. ¿Por qué digo extrema tecnología? Porque es tecnología que ha sido desconocida anteriormente, que es evitar todo tipo de radares, porque aparentemente Venezuela tenía radares rusos y tenía también equipamiento chino de interferencia. Y esto, Bueno, correcto. Hago un punto ahí. ¿Qué sí. sucedió en la madrugada del 3 de enero? Que se cortó la energía en cierto y determinado lugar, precisamente donde estaba el presidente Maduro. ¿Y qué pasó con las Fuerzas Armadas que habían dado asueto a sus oficiales y parte de la tropa? Bueno, eso no, eso habrá que ver después con el tiempo, cómo se va procesando esa información, pero lo Ujú. cierto es que ha habido una resistencia mínima, por lo que informan los medios, habrá que verificarla con el tiempo, pero Ujú. así todo se habla de entre 40 y 80 muertos. Correcto. Entonces, De esos 40, 80 muertos está la Guardia Especial Cubana que tenía Maduro, que es esa misma guardia que tenía Chávez, esa exacto. misma guardia que el general Chávez tenía en su momento. El hecho nuevo es que Maduro ha sido trasladado a través de helicóptero, una nave y un avión Ujú. a los tribunales de Nueva York. Esto es lo nuevo. ¿Por qué? Porque acá hay un principio que están tratando de adecuar, que es el principio de la legitimidad y la legalidad del envío de Maduro a los tribunales. ¿Por qué? Ujú. Porque esto es lo que diferencia con otros casos, como es el caso de Gaddafi, como es el caso de Irak, con Hussein, que bueno, que aparecieron muertos, ¿no es cierto? Y acá hay un tribunal de por medio. O sea que esto es un hecho nuevo en este tipo de acciones. Ahora, ¿cómo sigue el tema? Bueno, eso Ujú. hay mucha especulación, mucho análisis, hay poca información y tampoco Ujú. uno sabe si está todo tan programado como uno supone. Eh, Jorge Chío, tu punto de vista del periodista que, bueno, también le llega información, pero tiene un análisis propio sobre esto. Mira, Alberto, yo pienso, bueno, comparto bastante de lo que dijo Juan Pablo, pero además pienso que las traiciones nacen desde adentro. O sea, podés tener toda la tecnología, todo eh, lo humanitario, no humanitario, o sea, jugar factores que coincidan las coordenadas, todo, pero la traición viene desde adentro. Y acá hay un tema que me parece que es muy delicado, que se lo va a juzgar a Maduro por narcoterrorista, no por desapariciones, no por dictador, y esto es un tema muy delicado, o sea, muy delicado que pienso que no le va a ser fácil la cosa. Además, entiendo que, diríamos, detuvieron al más débil de la línea. O sea, de toda la línea de poder en Venezuela que sabemos, y ustedes lo saben igual o mejor que yo, que los poderes en Venezuela son varios y hay más de 20 frentes basados en intereses y no en ideología, los que están luchando por el poder ahí, que fue lo que pasó justamente hace unas horas. Eh, que en Miraflores
hubo atentados, se enfrentaron unos con otros, vimos por los canales de televisión ametralladoras con silenciadores. O sea, fíjate vos la dimensión. Pero esto es una lucha interna, porque ahí, vuelvo a decirte, Maduro para mí humildemente es el más débil de la línea, de esta línea de poder en Venezuela, y creo que hay otros factores que van a pasar una segunda etapa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aprendió después de muchos años, y como mencionaba Juan Pablo, lo de lo que fue en Irak, con Saddam Hussein, bueno, todo esto, va a mantener la línea de poder, que es la que convoca actualmente. Saca uno, mantiene a estos. No es que no quiere a Corina Machado, sí, pero no es el momento de Corina Machado, porque si no va a pasar lo que pasó en Irak, que fue un desastre humanitario, social, ni hablar, o sea, ni hablar para que vamos a hacer historia de otra región y de otro país. Pero pienso que esto es por etapas y que falta lamentablemente bastante. Eh, Ahora, si quieren encaminar, y ahí voy a hacer un mix entre lo que es Venezuela y lo que es nuestro país, si quieren encaminar el país, realmente Estados Unidos o quien fuere, no importa, o Corina Machado, si lo quieren encaminar, tienen que volver atrás a lo que fue la reforma de Chávez después del autogolpe, porque generó el autogolpe con un país parado totalmente por 6, 7 meses, y después vino la reforma de la Constitución, que fue un desastre. O sea, esto es igual a lo que pasa en nuestro país, disculpen de las comparaciones, entiendo yo que no son odiosas, de las comparaciones se aprende. Y después, acá, relacionado con nuestro país, el que quiera encaminar este país más allá de la camiseta que se tenga puesta, tiene que volver a antes de la reforma del 94 que se hizo acá, que fue catastrófica. Pero para no hablar de nuestro país, entiendo que lo de Venezuela recién se inició, y escuché a un venezolano, y con esto cierro, disculpen, un venezolano que dijo una frase que creo que es la síntesis, pienso que es la síntesis de lo que está pasando en Venezuela, que fue público. Hay un silencio que asusta. Y hoy estamos o están en Venezuela en esta situación. Bueno, hay una invasión de un país a otro país. No se respetaron ni se respetan acuerdos internacionales. Eh, yo realmente estoy con mucho mal humor porque esta historia que hace los Estados Unidos de que yo soy el más fuerte y por lo tanto domino la región, está bien, pasamos de una etapa a otra. En esta etapa está aparentemente dividido los territorios, tanto para Rusia, para China, como para los Estados Unidos. Pero entonces no somos dueños de nuestra soberanía, Juan Pablo. Bueno, lo que pasa es que hay una tendencia a modificar el concepto de la soberanía Total. y incorporar un concepto que siempre existió, pero ahora lo quieren poner como primordial, que es un concepto no jurídico, es un concepto que no tiene fundamento en los tratados, que no tiene fundamento en las organizaciones internacionales y, y da por caduco al derecho internacional, y la impronta está fuera de toda regla y valor. Y esto no se creó hoy ni ayer. El derecho internacional fue creado en la Edad Media, cuando Correcto. los condes, los reyes, los virreyes y demás luchaban por sus tierras y por sus límites. Y esto fundamentalmente se da en Europa, donde también hoy se la da por caída. Yo creo exactamente al revés, que cuando uno tenga que buscar instituciones,
las va a tener que buscar probablemente en Grecia y en Roma, que fueron las que crearon el derecho internacional, que crearon el derecho romano, y hay dos españoles muy importantes en la historia, que fueron de Vitoria, Francisco de Vitoria y Suárez, que fueron los precursores del derecho internacional, y Hugo de Groot, que es un holandés que se traducía en latín Hugo Grotius, que creó también todo lo que es el derecho internacional para legislar los conflictos entre naciones. Y nosotros vamos a tener que redefinir algunas cosas, pero vamos a tener que también crear nuestro derecho internacional de tiempos modernos del siglo XXI para que el mundo no solo lo dominen los grandes, porque son minoría, y que participen los estados medianos y pequeños, que son la mayoría. Entonces, esta idea de las áreas de influencia, lo que trae bajo el poncho, para decir una manera, porque soy grande te voy a dominar. Pero si se juntan todos los chicos, van a dominar a los grandes. Entonces, es decir, hay cuestiones cíclicas, históricas, cíclicas, y estamos en esta vuelta cíclica donde pareciera que volviéramos a los años 70, a los años de la Guerra Fría, pero, a ver, se ha declarado imperio en los Estados Unidos, el imperio de los Estados Unidos, el imperio de Rusia, el imperio de China, y como vos decís, bien decís, creo que acá hay una pisada a los de abajo que le van a doler tanto que van a salir saltando para arriba. Bueno, yo creo que hay una evolución de la civilización y la civilización... O involución. No, yo creo que hay una evolución, lo que pasa es que hay quienes la niegan. Ajá. Entonces, es muy fácil batir que las Naciones Unidas no sirven para nada, pero curiosamente los 5 que están ahí siguen sentados, no es que se están proponiendo cambiarla. Exacto. Jorge. No, pienso bastante similar a lo de Juan Pablo. O sea, yo pienso que en el mundo quedó todo muy, muy antiguo. Y yo creo que hoy la realidad de las naciones y de las regiones, porque acá estamos hablando no de izquierda, de derecha, o sea, ¿estás dentro del sistema o no estás dentro del sistema? Yo creo que hoy se rige por otros intereses, lo manejan otros parámetros, que nada que ver con lo que era hoy la evolución de la sociedad, la ves en 5, 8, 10 años, no es más como era antes, que si no, hace 50 años. No, hoy hace 50 años es una eternidad. O sea, hoy cambia todo, es muy dinámico todo, y entiendo que esto que está pasando en Venezuela, para volver al punto, yo creo que excede lo local, y voy a utilizar una palabra hoy que se hizo muy común en todos, ¿no? La geopolítica. Yo pienso que esto pasa por regularizar, por una parte, más allá de si está bien o está mal, regularizar a una nación, pero más que nada Estados Unidos quiere tener el poder en todo lo que es esta región. Lo tiene que hacer la nación, no un vecino. La nación misma lo tiene que hacer, ¿no? No tiene que... El señor Trump dijo, yo quiero mi petróleo, yo quiero mi territorio. ¿Qué territorio? Es Venezuela, no es Estados Unidos. Lógico, comparto, Alberto. El tema es que Estados Unidos quiere tener o sea, el manejo de toda la región, de toda esta región, un manejo que vamos a entender, le está saliendo bastante bien, no solo con nuestro país, fíjate lo que pasó en Chile ahora en las elecciones hace poquito, quiere tener, ¿para qué? Para limitar a China. El foco está puesto ahí. Yo a Rusia lo sacaría de todo esto, a pesar de que son las potencias mundiales, pero lo apartaría. El tema es que Estados Unidos necesita
limitar a China. Y yo creo que pasa por ahí, más allá de lo que hablen y Con lo la que sangre, con la digan. sangre latinoamericana, ¿Cómo? con la sangre latinoamericana. Claro, bueno, no, ves, ahí tenés que separar lo humanitario, que comparto con vos, Alberto, pero acá son intereses. O sea, ya lo ideológico en el mundo, por empezar, en nuestro país la ideología no existe más, olvídate, que la ideología es compromiso. Para algunos no, para otros sí. Hay que Sí, no respetar. estoy generalizando, pero en realidad el mundo se maneja por intereses hoy en día. O sea, eh, conviene hacer esto, no conviene hacer esto, y lamentablemente, como vos dijiste recién, que lo comparto, el humanitario mucho no cuenta, que dijiste con la sangre latinoamericana, no cuenta. O sea, los tipos, Estados Unidos, quien fuere, tienen un objetivo, o sea, más allá de la izquierda y de la derecha, que yo creo que hablar de esto hoy en día, a cómo está el mundo siglo XXI, es una antigüedad, ¿no? Pero bueno, no importa. Perfecto. No, no es una antigüedad, es una realidad. La derecha está dominando los intereses, la ideología de la derecha, llamada derecha, está liderando en el mundo, Juan Pablo. Bueno, yo creo que en América Latina, si la derecha tiene Que éxito, existe, sí, que que si tiene existe. éxito, tendríamos que ser todos países desarrollados. Correcto, Y la izquierda no tiene éxito porque nunca consiguió equilibrar las desigualdades. correcto. Entonces, si la derecha va a tener éxito, nosotros nos tendríamos que desarrollar desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y tendríamos que tener sistemas en los cuales la pobreza no fuera del 50%, donde las industrias se expandieran en todo el continente. Y bueno, ese es un mundo que nosotros nunca hemos alcanzado. Después lo que hagan en el sudeste asiático, lo que haga la India, lo que haga la China, y bueno, ahí habría que ver cómo va a ser el futuro también de esa región que crece mucho más que nosotros. Y Correcto. por último está Europa, que todo el mundo la ve caída y como dije al principio, allí nace la fuente de nuestro conocimiento, allí nace la fuente de nuestra cultura, allí nace la fuente de nuestro descubrimiento, a nosotros nos descubren los europeos, y de allí nacen nuestros tradicionales próceres también. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que el mundo se está reconfigurando y creo que estas situaciones que se están planteando, como en el caso de Venezuela, dentro de 10 años la vamos a ver totalmente distinta de lo que estamos expresando ahora. ¿Por qué? Porque creo que el proceso venezolano es un proceso oscuro, es un Ujú. proceso que no generó desarrollo, que no generó libertad, que no generó dignidad, sino que es un proceso de sometimiento. Y en algún sentido, liberar a Venezuela de una dictadura que no se dijo, pero que hay que aclararlo, que un Sí, informe señor. de Naciones Unidas dejó establecido, comprobado y probado que asesinaron a 5.000 personas. Entonces no es menor lo que pasa en Venezuela. Después todo lo que se le adjudica respecto al narcotráfico está en los tribunales de Nueva York y allí saldrá alguna prueba, alguna resolución de cómo es esta cuestión. Mi hipótesis Bueno, es que sí, es esa. perdón. Sí. Eh, a ver, que tiene que pagar no solamente Maduro, sino, como decía Jorge, esa cadena de hierro que rodeaba a Chávez, a Maduro, esa cadena de hierro que ahora va a negociar con los Estados Unidos, va a negociar para tener una continuidad y donde a ver, se cae la máscara de los intereses que corren por allí, el mismo interés que hablaba Jorge, que es nada más ni nada menos que el petróleo. Es decir, la necesidad de que Estados Unidos
logre obtener más, más petróleo para su lado y dejar sin petróleo prácticamente a China, que China recurrirá a otros lugares para obtener el petróleo que ellos necesitan, que es el petróleo, si mal no tengo entendido, el petróleo venezolano es mucho más duro que otros petróleos, es decir, que su eh, refinamiento es diferente, para China es diferente y es más necesario. Es decir, acá lo que se saca la máscara, vuelvo al mismo punto, es la negociación que va a hacer la actual presidenta de Venezuela con los Estados Unidos y todo va a quedar allí, me parece a mí. Déjalo a Trump preso, arreglemos nosotros el negocio y que Trump pague todas las consecuencias de lo que ha sucedido en Venezuela. Porque no entendí bien. Trump no, Maduro. Maduro. No, Maduro, perdón, bueno, se me escapó. Chío. No. Tal cual, Alberto, tal cual. O sea, pienso igual, o sea, siempre explota todo por el lado más débil. O sea, vos fíjate, mira, vamos a ir a un origen. Ya las cosas terminan mal cuando empiezan mal. Cuando viene la sucesión de Chávez, que yo focalicé desde hace mucho tiempo en Venezuela, como en Colombia también, en realidad Maduro estaba bancado por Cuba. O sea, siempre Venezuela estuvo bancado de Chávez en adelante, Cuba. Claro, pero las fuerzas de seguridad venezolanas no lo querían a él. O sea, lo querían a Diosdado Cabello. Este era el tema. Ahí nace todo esto. Y como hablamos tanto en nuestro país, el tema de la grieta, ¿viste? La famosa grieta. Entonces, en un principio, que esta historia seguramente ustedes la conocen mucho mejor y Juan Pablo también, el poder de las Fuerzas Armadas venezolanas lo querían a Diosdado Cabello, pero Cuba ganó y lo metió a Maduro. Y ahí nace todo esto, y ahí le doy un poco más de consistencia a lo que hablaba de las 18 o 20 facciones que hay ahí, entre ellos el hermano de la presidente que quedó hoy ahí, que es otro sector aparte. O sea, vos fijate que, mirá, de una crisis social, de una crisis financiera, económica, van a salir los venezolanos en el corto, mediano o largo plazo. No me cabe duda, además, una expresión de deseo por un pueblo que realmente conozco muchos venezolanos, divino, gente divina. Ahora, de la crisis social que están viviendo, ¿cómo salís? Este es el problema. Bueno, dejamos el interrogante ahí porque tenemos que ir a un corte para dar paso a otro invitado. Juan Pablo Loré, tu definición en dos líneas de cómo sigue esto. Bueno, yo creo que va a haber una etapa de incertidumbre. Creo que los 2.000 generales después de la captura de Maduro no valen más, sino que valen menos. Están pensando cuál es su futuro y su futuro personal, porque todos tuvieron posiciones de poder y de poder económico, que Diosdado Cabello tampoco es el poder que era, sino que ya es un poder disminuido, y habrá que ver los equilibrios y desequilibrios que se vayan produciendo en este largo proceso, que va a tener que desembocar en algo nuevo, que no sea ni Irak, que tampoco sea Libia. Esta es mi conclusión. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo. No, gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar en minutos con Jorge. Vamos a un corte y volvemos.
Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. A Solas, un espacio de entrevistas con referentes de la política y la economía. Análisis, información y mirada profesional. A Solas, conducido por Alberto Amorosino. Todos los jueves a las 21 horas por Telecreativa. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en El Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Estás viendo Canal Telecreativa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, Fuera de Alcance, por Canal Telecreativa. Olvier TV, un programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar, por Canal 5, Telecreativa. El mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Volvemos con esta emisión especial de Telecreativa, hablando sobre un tema que nos ocupa y ocupa a la mayoría del planeta, porque están ocurriendo cosas con esta división de los imperios que hablábamos hace minutos con el embajador Lolé y con Jorge Chío. Vamos a ingresar en estos momentos también al doctor Osvaldo Egui. Digo, pero estos imperios que se han distribuido, Rusia, China y Estados Unidos. Y como bien decíamos, y como bien decía nuestros invitados de hoy, que más que invitado uno es prácticamente hombre del canal, estoy refiriendo a Jorge Chío, digo, con respecto a esta división de imperios que se han impuesto estas fuerzas mayores de poderío económico y militar, que son, reitero, China, Estados Unidos y Rusia. Pero también analizábamos allí lo que pasó, lo que sucedió y lo que puede volver a suceder, porque la historia es cíclica, ¿no? Se va repitiendo el ser humano en sus horrores y en sus verdades. Y esta repetición hace que la posibilidad de que cuando un imperio aplastaba o un país aplastaba el poder
homogéneo de ese país aplastaba a los de abajo en un momento surgían de manera tal que el que manejaba el imperio desaparecía. Una palabra fuerte, quizás, bueno, pero es lo que sucedía en aquellos momentos, lo que sucedió en la historia de la humanidad y lo que puede volver a suceder si eh, no se tiene un poco de solidaridad con los que menos pueden y con los que menos tienen. Por lo menos este es mi pensamiento. Osvaldo Egui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, ¿cuál es tu análisis a esto que acabo de exponer? Bueno, esto que mencionás vos sobre los imperios, yo creo que Estados Unidos tiene su poderío militar, como bien decía, su poderío económico, y lo va a hacer valer, ¿no? Pero lo va a hacer valer no para inmiscuirse en cuestiones políticas venezolanas, pues, sino por la búsqueda de un prófugo que digamos, que el propio Estados Unidos está eh, imputando en este momento en los tribunales de Nueva York, y solamente por narcotráfico, es decir, no le importa hasta el momento más que descabezar a la cúpula que en definitiva, según la mirada de Trump, está perjudicando a la sociedad americana, ¿no? Digamos, hoy están apuntados desde los dichos del presidente de Estados Unidos, no solamente Maduro, que fue extraído como todo el mundo vio, sino que hoy está en miras no solamente Petro en Colombia, sino Cuba, y amenazando directamente a Delcy Rodríguez de no hacer las cosas bien, pagará el doble de precio que le está pagando Maduro, ¿no? Inclusive esbozando cierto interés sobre el petróleo y diciendo eso nos vamos a quedar. Es decir, lo dice y lo hace, y me parece digamos, un ordenamiento pro Estados Unidos. No obstante, pensemos en las víctimas que va a dejar un régimen como el de Maduro dentro de una Venezuela totalmente quebrada, ¿no? Jorge, Sí, comparto con... Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Comparto con Osvaldo este pensamiento. O sea, ¿qué es lo que hablábamos con Juan Pablo Lolé también, Alberto? O sea, están lo que corresponde por una parte y los intereses, que hay mucha que no corresponde, cierto accionar, pero por otro lado están los intereses. O sea, y esto es lo que vale. Lo que sí el régimen está dando también respuestas. Porque fíjate vos que en la Asamblea Nacional hubo periodistas detenidos también, o sea, que el régimen vamos a ver hasta dónde llega y la presidente que quedó por un tiempo determinado, vamos a ver cómo responde y cómo, vamos a utilizar una palabra muy nuestra política, ¿no? Cómo cinturea en toda esta situación y cómo lleva adelante el gobierno con el hermano, porque sabemos que algunos sabíamos de que el hermano tenía el hermano de la presidente tenía una influencia Rodríguez. importante, pero lo dimensionamos ahora, ¿no? A esta persona. Hay que ver cómo cinturean ellos y cómo pueden llevar, por una parte, cumplir con Estados Unidos el requerimiento, vaya a otro análisis lo que corresponde o no, pero hay un requerimiento claro y lo que pasa a nivel social internamente. Esto creo que es el tema, ¿no? O sea, vos fijate que siguen estando duros, o sea, y con esto cierro, el oficialismo venezolano. Hoy escuché en una radio, y no me acuerdo cuál es, y creo que es una síntesis, por eso lo quiero mencionar, que los periodistas que lo entrevistaron hablaban de secuestro de Maduro y no de Nahuel Gallo. O sea, el de Nahuel Gallo no es un secuestro para ellos. Y si el de Maduro, fíjate vos, ¿no? O sea, cómo un sector sigue plantado en este pensamiento, más allá, digo, de lo que corresponde o no. O sea, y también lo que me molesta, y ahora sí cierro, disculpen, que también pasó en un momento en nuestro país, es la subestimación. Es muy duro, es muy feo subestimar. Y en Venezuela el oficialismo subestimó durante todos estos años, y también en algún momento pasó en nuestro país, que es lo que más duele, ¿no? O sea, pero bueno, al margen de esto, fíjate vos, o sea, qué pensamiento tan cerrado
que Maduro está secuestrado y Nahuel Gallo, disculpas, no, o sea, es un tema que acá van a tener que manejar, y vuelvo al principio, intereses con lo social, que es crítico, realmente crítico en Venezuela. Dos puntos. Me tocó estar en Venezuela en los años 80, petrodólares, una Venezuela muy rica, con mucha riqueza por un sector, pero mucha pobreza por otro, donde las laderas, el camino que tiene el aeropuerto hasta el centro de Caracas, eh, hay laderas donde están las casas. Y cuando viene de la montaña el agua, arrasa con esas casas que caían precisamente en la autopista, muchas de ellas. Muchas muertes se produjeron por eso, habiendo petrodólares. Siempre el interés estaba en en el petróleo. El petróleo era nada más ni nada menos que el rey en Venezuela. Lo sigue siendo, porque eso Estados Unidos está tan interesado en continuar sacando petróleo, y como dijimos en el bloque anterior, el interés de que China no pueda obtener ese petróleo pesado que tiene una refinación para ser refinado tiene un manejo muy especial. No soy técnico, digo lo que sé nada más hasta ahí. Ahora, fíjense y analicemos, debatamos sobre esto si quieren, lo que sucedió con Venezuela en estos últimos tiempos, en estos últimos años, la tragedia venezolana, los asesinatos, los encarcelamientos, con gobiernos de pseudo izquierda en la región. ¿Por qué dejó la Argentina que sucediera lo que sucedió en Venezuela y no dijo realmente lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no lo hizo Brasil? ¿Por qué no lo hizo Colombia? ¿La llamada izquierda de esos momentos se equivocó? Sí, yo creo que sí se equivocó en grande, porque no se puso solidario con aquellos que estaban sufriendo realmente, con el hambre venezolana que era real, que es real, en estos momentos que es real, con la falta de medicamentos, con 8 millones de personas en el exterior. 8 millones de personas que escaparon de Venezuela. Quizás por una cuestión ideológica, pero más por una cuestión de opresión. Osvaldo. A ver, yo creo que todos estos dichos durante mucho, mucho tiempo fue subestimar por parte de la Argentina un régimen que era evidente a nivel mundial y que muchas veces se quiso ocultar, como aquella frase se me viene a la cabeza, la inseguridad es una sensación, Maduro no es un dictador, lo que dicen la gente del pueblo venezolano es solamente la oposición que intenta desestabilizar un gobierno legítimo. Y eso a través del tiempo se fue materializando en algo que el propio pueblo venezolano viene gritando hace mucho tiempo, ¿no? Creo que Trump hoy es muy, muy estratégico, entendiendo que el jugador más importante que tiene de su lado para poder negociar este petróleo del que vos mencionás es Delcy Rodríguez, ya que tiene un antecedente bastante importante en el ámbito del petróleo, y no así Corina Machado, para lo cual, como el régimen está descabezado pero no terminado, creo que tampoco va a poner sus pseudos aliados democráticos dentro de un país que recién fue descabezado y que ni siquiera tiene sentencia a quien es hoy o era hasta hace 2 días el líder del gobierno venezolano. Creo que tiene que cinturear, como dice Jorge, muy bien, y Delcy Rodríguez también va a tener que cinturear muy bien, porque está en una posición de negociación con Estados Unidos, y si esto que dice Estados Unidos
de que hay y que existe y que son los líderes de un narcoestado venezolano, como es el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua, bueno, Delcy Rodríguez hoy como presidenta toma la cabeza de esas organizaciones, para lo cual, ¿cuál va a ser la posición de Diosdado Cabello ante la asunción de Delcy Rodríguez, que a su vez va a negociar o es la jugadora principal que el Estado norteamericano tiene como negociadora principal y no así la oposición que está exiliada como el mundo González y Corina Machado, que fueron legítimamente elegidos por el pueblo, según los dichos del pueblo. Pero en esta situación creo que el discurso siempre es el mismo, es cíclico, como bien decís, Alberto, y hoy estamos dentro de un proceso que veremos cómo se desarrolla. Pero creo que hoy Trump tiene una intervención en Venezuela de manera medida, sin mover mucho los hilos, esperando una resolución judicial de Maduro, y después verá qué hacer con las segundas o terceras líneas, en tanto y en cuanto Delcy Rodríguez responda a los requerimientos en una posición de observación de Estados Unidos para ver cómo se desarrolla, teniendo esa fortaleza económica y militar para poder intervenir si es necesario. Entonces, me parece que Venezuela está en un proceso y en un limbo todavía donde no se termina de solucionar, pero le está dando una segunda oportunidad para encauzar por vías democráticas un país que es rico en definitiva, ¿no? En cuanto a lo Machado, es tal la urgencia de quedar bien Claro, con el señor Trump que dijo, vamos a compartir el claro. Premio Nobel de la Paz. Necesitamos compartirlo, pero está fuera. Está fuera, la oposición está fuera porque no tiene el poder que tiene Rodríguez en este momento de poder negociar con Trump. Y Trump, que es un pícaro, dice, vamos a negociar con Rodríguez, vos Machado quédate de Pero costado, Alberto, no te hay algo, interesás. pero hay algo que nos estamos olvidando. Hoy nadie podría estar al frente de Venezuela si no tiene el poder armamentista. O sea, ¿cómo sostenés una Corina Machado cuando tenés a Diosdado Cabello y 20 años Exacto, de régimen? claro, O sea, ¿sabes cuánto dura? claro. 2 días dura Corina Machado y Edmundo González. 2 días dura. Exacto, bueno, es lo que estábamos hablando y analizando con Jorge con respecto a este señor que tiene los fierros, como decimos aquí, Y claro, y Trump, que no es un tonto, dice, no quiero más lío, no quiero más embrollo, como decimos en el barrio, no quiero más quilombo con claro. con este tema de tener más muertos y de tener que volver a invadir. No, vamos a negociar, sentémonos y a ver de qué manera podemos quedarnos con el petróleo que es nuestro, dice Trump. Te ¿Por puedo qué? comer las fichas del ajedrez cuando quiera. Ahora definí vos Claro. cómo querés seguir, ¿no? Jorge, Seguramente me dejaste pensando en algo, comparto lo de Osvaldo plenamente. Y me dejaste pensando en algo, Alberto. ¿Por qué no reaccionaron de acá oportunamente y por qué no reaccionaron en Venezuela oportunamente? No reaccionaron porque, como yo le puse el adjetivo, fueron y vivimos durante muchos años, y allá también, fundamentalmente, con delincuentes ideológicos. Vos sabés que en lo personal, Alberto, admiro tu compromiso, ¿no? Ideológico, y siempre lo digo públicamente, no tengo ningún problema, pero estos tipos, y vos sabés a qué me estoy refiriendo, fueron todos delincuentes ideológicos. Entonces vivieron en estas puestas en escena constantemente, insoportables realmente, insoportables. Entonces, por negociando eso, constantemente, negociando constantemente, ¿cómo? ¿Cómo? negociando constantemente. Tal cual, Alberto. Entonces, claro, estas situaciones son las que generan la inestabilidad social profunda. Y lamentablemente, como pasó en nuestro país también y allá, porque vivimos más o menos una historia similar, similar digo, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Hubo generaciones que nacieron con cierto pensamiento. O sea, cuando hablamos después del Con el 83, pensamiento de hubo izquierda, generaciones. dale contexto, con el pensamiento de izquierda. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo haces y vuelvo un poquito para atrás, para encaminar esto socialmente, ¿no? Esto es
Y cierro con esto. Bueno, acá hay una cuestión que yo me pregunto y tenemos para el debate unos 4 o 6 minutos. Eh, ¿Qué pasa si cambia el gobierno y el señor Milei es puesto de un costado y viene otro gobierno que aunque sea, ponele de centro, un gobierno de centro, y dice, a ver, el señor Trump, yo no le voy a dar a usted ni el uranio, ni absolutamente ningún metal para que usted sufructe con ello. No le voy a dar vaca muerta, no le voy a dar el petróleo de vaca muerta, sino que negociemos a ver qué pasa. ¿Qué sucedería si el señor Trump en ese momento dice, a ver, fuerzas especiales a Argentina? Yo creo que no se sorprendería, porque esto que decías vos al principio del círculo, de lo cíclico de la Argentina, siempre fue igual, ¿no? En algún momento dado fuimos muy de relaciones carnales, ¿no? Como se decía con Estados Unidos, después nos pusimos enfrente y era el enemigo imperialista perpetuo. No creo que se sorprenda mucho porque la propia inestabilidad argentina marca eso, ¿no? Ni nosotros como país adolescente que somos, porque solamente tenemos 200 años de vida, en ese sentido, creo que me parece que esa inmadurez política que mostramos hacia el mundo me parece que es lo normal. Lo anormal sería si mantenemos una conducta internacional y con miras económicas internas que se sustenten en el tiempo. Me parece que esto no sorprendería a nadie, ¿no? Bueno, con todo respeto para Venezuela, la República Argentina ante el mundo, ante los intereses mundiales, es muy diferente. En el contexto mundial, la República Argentina representa no solamente geopolíticamente, sino económicamente otra cuestión. Otra cuestión. Hoy, si no sé cuánto durará el tema petróleo como energía prioritaria, pero la República Argentina tiene una representación mundial muy diferente a lo que es Latinoamérica y Centroamérica. Me Yo no parece, creo. Jorge. No. Ah, ok. No, dale, Osvaldo, dale. No, una sola cosita que me había quedado colgada, esto que había dicho Alberto. No creo que Trump diga vayan las fuerzas especiales a la Argentina por el no cumplimiento. Creo que Trump también tiene sus propios límites internos que parte a través de no solamente del Consejo de Seguridad de la ONU, sino del propio Congreso, ¿no? Todo tiene su límite y creo que está dando pasos sobre seguros, sabiendo que por más que se violen ciertas normativas internas, no va a tener ningún tipo de consecuencia, ¿no? Claro, y Jorge. adhiero a esto que decía Osvaldo, que fíjate vos, Alberto, hubo dos países que se manifestaron, vamos a llamarla de este modo, a favor de la acción de Estados Unidos en Venezuela, Ecuador y Argentina. O sea, fueron estos dos. O sea que hasta ahora la letra, más allá que uno comparta o no, viene por ese canal, ¿no? La Argentina chupa medias de los Estados Unidos por intereses muy económicos más que otros intereses. Eh, no se espera otra cosa del gobierno argentino con respecto a los Estados Unidos en estos momentos. Un acomodamiento económico porque tiene un problema económico muy grande. Tenemos, porque somos parte de este problema, tenemos un problema económico muy grande y por lo tanto no creo que vayamos a mojarle la oreja a nadie en los Estados Unidos. Ujú. 2 minutos para una reflexión final. Osvaldo. A ver, la reflexión final es, tengamos en cuenta que las políticas conllevan a una necesidad, las malas políticas muchas veces llevan a una consecuencia social devastadora. Y yo hace mucho tiempo, hace varios años, me acuerdo de haber ido a la Universidad de Buenos Aires a una conferencia que hablaba sobre las fases del exterminio en el proceso de un holocausto, ¿no? Y siempre me quedó redoblando esto en la cabeza, o retumbando esto en la cabeza,
porque decía que la primera fase que tiene el Holocausto en ese exterminio ya no es lo que conocíamos en el nacionalsocialismo alemán, sino el dejar ciego intelectualmente a un pueblo para poder dominarlo y someterlo a intereses particulares políticos. Entonces me parece que eso se ha vivido en parte de Latinoamérica, tanto en Chile en su momento, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, hace más de 50 años que están padeciendo, y me parece que este concepto de patria grande, aquello que fuera las fronteras, en una Latinoamérica libre, bueno, tengamos en cuenta que esas políticas tienen que ser suficientemente sólidas para que ese imperialismo, que el cual nosotros siempre estamos con miras de crítica hacia un accionar desmedido, me parece que nosotros tenemos suficiente capacidad para ponernos en cabeza o a través de los años mucho más sólido en políticas sociales para no estar permanentemente y perpetuamente apuntando a alguien que en definitiva terminamos siempre arrodillados pidiéndole ayuda. Entonces me parece que también debemos hacernos cargo como país por no ser sólidos y ser un país, por lo menos en Argentina, muy adolescente, muy inmaduro y que siempre está buscando los culpables afuera. Entonces hagámonos cargo en algún punto, ¿no? Jorge, final, tenés un minuto. Final. En todos estos procesos que se están dando en Venezuela y en la región, vamos a llamarle así, en la región, puntualmente en Venezuela, necesitamos tiempo. En esto creo que esta palabra creo que es un punto de inflexión, o sea, tiempo para darnos cuenta de lo que puede llegar a pasar, y tratar de visualizar, ¿no es cierto?, en el corto, no digo corto porque corto plazo es esto, en el mediano y largo plazo, cuál es el objetivo real, cuál va a ser el accionar real. O sea, creo que hay una palabra en esto que nos marca a todos, que es la palabra tiempo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias también a Jorge, a Juan Pablo Olé, el embajador. Espero que ustedes, junto con nosotros, hayan analizado esto que ha sucedido, no solamente en Venezuela, sino lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias por compartir este especial de Telecreativa. Hasta la próxima y gracias.